Sí vimos densidad, sí, también vimos viscosidad. Pero empecemos con el de densidad, Charbel, por favor. A los que están integrando, buenas tardes, Sí, jóvenes, para el gracias de por densidad entrar. me acuerdo que vi... Disculpe. Bueno, nada más, dame un segundito nada más. A los que están entrando, gracias por esperarme. Apenas me desocupé de la junta, pero les agradezco su tiempo. Ahora sí, Charbel, por favor, adelante. Charbel. Sí, el medidor que medía densidad, creo que vimos el de Coriolis. Nos mostró un medidor, además de medir la densidad, era capaz de medir el flujo, la temperatura del mismo modo. Y bueno, el de las aplicaciones. Ya no te escucho, Charbel. Creo que tenemos problemas con la comunicación con su compañero. Bueno, vamos a continuar, a ver si ahorita se mejora. Entonces, yo le preguntaba a Charbel que cuáles eran las aplicaciones donde podíamos medir lo que era la densidad. Entonces, ¿alguien me puede contestar, por favor, en qué otra aplicación lo vimos? Sí, se le conoce como separador. Bueno, hay separadores bifásicos, trifásicos, entonces en este caso es un separador trifásico, aunque bueno, la arena se toma también como otra fase. Esto se presenta cuando tenemos los diferentes tipos de fases. Recordemos que hay algunos instrumentos jóvenes que me van a permitir medir, en este caso, por ejemplo, temperaturas, si yo tengo una fase gas y si tengo una fase líquida, pero hay algunos otros que no, solamente me detectan una fase líquida y puedo medir. Entonces, estos radiómetros que utilizados para determinar lo que es la densidad, tienen esa característica, que pueden medir, en este caso, la densidad presente de la mezcla. Recordemos que es una relación masa-volumen referente a diferentes fases que tenemos ahí, tanto la fase líquida, la fase sólida y lo que es la fase gas. Entonces, por eso es importante la aplicación o el uso de estos tipos de transmisores también que tenemos para medir la densidad. Entonces, es un caso complicado a veces de medir cuando yo tengo tres fases. Pareciera sencillo, pero en realidad no lo es así. ¿Por qué? Porque cada fase se comporta de distinta manera y cada fase tiene propiedades distintas. Y mencionamos que también el petróleo, que es un aceite, obviamente, se puede combinar con el agua, entonces me puede generar soluciones llamadas emulsiones. Entonces, esas emulsiones después las tendré que separar y ahí veíamos en el video también que debemos de tener otro tipo de separador para estar extrayendo lo que son en este caso, separar estas mezclas. Se utilizan desmulsificantes, algunos que tienen la propiedad de atraer lo que es la molécula del agua, hidrofílico, y algunos otros que tienen la capacidad de poder separar lo que son los aceites. Entonces, hablábamos de esa parte. Muy bien. ¿Qué otra información vimos la clase pasada? ¿Alguien me puede contestar? Viscosidad, maestra. Ok, viscosidad. ¿Y qué dijimos de la viscosidad, Ricardo? La viscosidad es la capacidad de un fluido para poder fluir. La facilidad de un fluido para fluir. ¿Y qué más mencionamos? ¿Alguien hizo, o a lo mejor Ricardo tú lo hiciste, la mezcla de maicena-agua? No, la verdad no. ¿No la hiciste?
A ver, hablamos de los tipos de fluidos, tipo newtoniano, sí, newtoniano y no newtoniano. Y no newtoniano, así es. ¿Alguien de los que está aquí hizo esa mezcla? Profesor, una pregunta. Sí, Antes Arturo. de que ahorita comentó una de una sustancia emulsificadora, algo así dijo. Sí, ¿Así se llama emulsificador? sí son emulsificantes que Esas tenemos o que se pueden utilizar. son las mismas que dijo que eran los hidrofílicos y los oleofílicos, ¿o lo estoy Sí, confundiendo? no, es lo mismo, es lo mismo. Sustancias emulsificadoras. Unas son desmulsificantes que te ayudan a separar o son también igual desmulsificantes, o sea, es la misma palabra. Sí, gracias, profesor. Si cuando tenemos una emulsión es una mezcla de un aceite con agua. Entonces, para poder separar esa fase, aceite con agua, es complicado separarla. Complicado, estamos hablando de un producto que es el petróleo, ¿eh? Si nosotros hacemos una combinación en casa de un aceite con agua, pues ahí sí vamos a notar la diferencia, vamos a notar las dos fases. Pero cuando ya estamos hablando de un ducto que transporta lo que son gases, lo que es el petróleo, en este caso lo que es la arena y el agua, pues entonces ahí yo tengo que separar toda esa combinación que viene en el ducto. ¿Cómo lo separo? Ya mencionábamos que mediante, en este caso, de la medición o las diferentes densidades que van a tener en este caso, estas fases presentes. Pero tenemos todavía lo que es el petróleo junto con el agua. Entonces, esta combinación es una emulsión. Para poder lograr separar necesitamos desmulsificantes, es decir, algo que me ayude a jalar nada más la molécula del agua, se le conocen como desmulsificantes hidrofílicos, y algo que me ayude a jalar solamente lo del aceite, en este caso del petróleo. Se le conocen como oleofílicos, pero es lo mismo que estamos comentando, Arturo. Sí, profesora, gracias. Tipo nada. A ver, y entonces estábamos hablando de la viscosidad. Ok. Ya nos dijo Ricardo qué es la viscosidad y le estaba yo preguntando si alguien había hecho una mezcla o la mezcla de maicena, agua, para notar la diferencia de estos fluidos. Cuando yo le aplico una mayor fuerza, hay una superficie, una tensión superficial mayor, muy alta, entonces no me deja penetrarla, no me deja penetrarla. Pero cuando yo lo hago de forma sencilla, lenta, yo puedo introducir mi mano o cualquier objeto sobre esa superficie sin ningún problema. Pero si yo la golpeo muy, muy fuerte, entonces su tensión superficial se vuelve más fuerte todavía, más rígida, no puedo penetrarla. Disculpe que le interrumpa. Sí. Bueno, esas, hasta donde yo sé, una de las aplicaciones como más comunes es en los chalecos, en algunos chalecos antibalas. Según yo les ponen así esos fluidos para cuando llegue la bala, luego pues no penetre. Y si bien recuerdo, en espinilleras para algunos futbolistas. Esas son dos de las aplicaciones que yo recuerdo. Muy bien, Arturo. Lo de las espinilleras, esa sí, la verdad, no, la desconocía. La de los chalecos sí, es correcto. Son parte de los materiales. Recordemos que cada fluido, y tanto sólidos como líquidos como gases, tienen propiedades distintas y estas propiedades son útiles. Me van a ser útiles para poder seleccionar, en este caso, por ejemplo, una tubería al cual la voy a mover, qué aplicaciones yo le puedo dar, que yo conozco estas propiedades. Entonces, qué bueno que nos haces nos hace recordar esta parte, que son parte de las aplicaciones de los chalecos como protección y esas, dijiste rodilleras, dijiste, Espinilleras. espinilleras, perdón, espinilleras. Entonces, bueno, es parte de las aplicaciones. Y seguramente a quienes les gustan los automóviles, ha de haber o ha de haber escuchado o visto o se ha informado que también hay diferentes materiales para la construcción de en este caso de los automóviles y de todo, de todo. Pero lo que cuidan es que ante un impacto, un automóvil pueda soportar ese impacto.
Entonces yo no dudo que seguramente ha de haber también materiales con estas características ya en la fabricación de los nuevos automóviles, ¿no? Junto con otras cosas más. Pero es la aplicación de estos materiales. Muy bien. Serían lo que son las fibras, ¿no? ¿Mande, Max? Lo que son las fibras, ¿no? Sí, sí, las fibras. De hecho, hay equipos de proceso, unidades de proceso, ustedes recordarán que son los intercambiadores de calor, que son las torres de enfriamiento, que se utilizan materiales, ya ahora no son metales, sino que es fibra de vidrio, o en este caso materiales polímeros, en realidad, polímeros, para que se evite lo que es la corrosión provocada por el agua que se utiliza. Entonces, debido a esto, como el agua presenta lo que son sales, algunos magnesios, algunos calcios y demás, entonces para evitar lo que se pueda formar como corrosión, pueda dañar mi equipo, pues se utilizan otros tipos de materiales para su construcción. Entonces, eso es igual forma de aplicarlo, ¿no? De darle un uso a todo esto de las propiedades de los fluidos que tenemos, tanto líquidos, gases o sólidos presentes. Muy bien, entonces continuamos. ¿Qué más mencionábamos aparte de estos fluidos? ¿Con qué otra cosa medíamos la viscosidad, jóvenes? A ver, ¿alguien se acuerda? En la escuela, ahorita que le decís esta pregunta, en la escuela teníamos, hace tiempo, teníamos algo que le llamaron, compañeros de ustedes le pusieron el bizcochómetro. Le pusieron así porque, bueno, en realidad eran tubos de forma, en este caso, vertical, y en cada tubo eran de acrílico, entonces en cada tubo colocaron fluidos distintos, y lo que hacían era solamente girarlos. Entonces, cuando se giraba, había una burbuja, que es la burbuja del aire, y entonces tiende a desplazarse, porque ese es el siguiente que vamos a ver. Es una técnica para medir la viscosidad. Y entonces con estos fluidos y con esa burbuja se determinaba el tiempo en el cual ascendía la burbuja. Eso lo hicieron en el laboratorio y así le pusieron bizcochómetro. Pero bueno, nada más por ponerle un nombre. Bien, entonces el día de ayer estábamos viendo que tenemos las famosas copas Ford, que no es más que pareciera como un tipo embudo, son de acero inoxidable. En este caso tengo que tomar la muestra de mi línea de proceso, llevármela al laboratorio y verificar cuánto tiempo tarda en caer ese líquido para poder determinar la viscosidad. Vimos también lo que son los que son como unas tipo como cucharillas, vimos la imagen, donde igual en la parte inferior tiene un orificio, y ya es la misma técnica, ¿no? Se deja caer ese líquido y pasa a través obviamente de ese orificio, se deja caer y se toma el tiempo en el cual tarda. Entonces, si ustedes quisieran medir la viscosidad de alguno de los fluidos en casa, lo podrían hacer mediante esa técnica, o bien pueden poner una superficie lisa, le agregan los fluidos que ustedes necesitan, agua no, tienen que ser fluidos que tengan mayor viscosidad, porque con el agua, entonces se nos va a escurrir todo y voy a tirar el agua, ¿no? Entonces deben de ser fluidos que tengan un poco de viscosidad para poderlos comparar el tiempo de deslizamiento, si yo hago una inclinación de esa superficie lisa, y determinar el tiempo. Bien, también mencionábamos que existe otra técnica mediante la rotación. Entonces, vimos algo de lo que era el viscosímetro de rotación llamado viscosímetro Brockfield. ¿Alguien me puede indicar, por favor, qué es lo que recuerda del día de ayer de lo que vimos? Era un aparato de rotación en el cual se le introducía unas agujas y esas agujas iban a tener diferente diámetro, por así decirlo, como mayor superficie de contacto, en la cual se iban a sumergir en el fluido que se le quería buscar la viscosidad en encontrar. Empezaba a girar y iba a ver qué tanta resistencia oponía el material con la aguja que se le ponía, iba a empezar a dar otro torque y eso empezaba como a empezarlo a captar el aparato. No, es lo que me acuerdo. Porque sí, es un sistema de rotación, esas agujas llamadas también husillos, dependiendo de el tipo, en este caso, o el rango de viscosidad que pueda tener la muestra,
se selecciona ese usillo y se coloca. Entonces, creo, si no mal recuerdo, si no, ustedes díganme, les puse un video que era una práctica en realidad, donde se determinaba la viscosidad de varios fluidos. Y ahí se indica cómo se debe de hacer la instalación de estos usillos, cómo colocarlos y cuáles serían las problemáticas que pudiese tener estos viscosímetros rotacionales, ¿no? Siguen siendo de laboratorio estos no están en línea, siguen siendo de laboratorio, pero sin embargo, pues son bastante útiles. ¿Quiénes lo utilizan? Es muy común encontrarlo, por ejemplo, en lo que es la industria alimenticia. Consumimos nosotros yogur. Entonces, el yogur debe de cumplir con ciertas características de viscosidad. Así es que esta variable se debe de estar censando en esos productos. Consumimos shampoo de aseo personal, shampoo, por ejemplo. Consumimos lo que es el jabón líquido. Consumimos la pasta dental. Entonces, estos productos, jóvenes, también requieren de estar dentro del control de calidad necesario, estar verificando lo que es la viscosidad. Lo mismo para algunos productos que consumimos, que son medicamentos, que son líquidos, también. De hecho, hay algunos medicamentos, a lo mejor ustedes se acuerdan, que nos llegaban a dar de niños, no sé si a ustedes les tocó o no, pero hasta se llamaba así, emulsión de Scott. Y eso nos lo daban. Entonces, era el recipiente, y en realidad tenía un recipiente oscuro, era de color café, para evitar problemas por descomposición. Entonces, teníamos ese recipiente y nos daban nuestra cucharada en este caso, de esa emulsión de Scott. O comúnmente también consumimos lo que son ¿cómo se llama? Este medicamento color rosa, ¿se acuerdan? Se me fue el nombre ahorita. A ver, ayúdenme. Que lo tomamos para la ¿Melox? Melox, ándale, gracias. ¿Cuál? Pepto-Bismol. Ah, ok, sí, exactamente. Entonces, son productos que igual deben de cumplir con cierta calidad y sobre todo de viscosidad presente. Las pastas, les decía, la fabricación de las pastas sabemos que tienen minerales, entonces viene desde las compañías que se dedican a explotar o sacar los minerales y de ahí ya se lo llevan a las fábricas para poder procesar estas pastas y que también deben de tener cierta viscosidad presente. Entonces, los encontramos estos tipos de viscosímetros en laboratorio para hacer análisis, para ver cómo se determina o cómo se comporta ese fluido y que cumplan las características específicas que necesitamos. Muy bien, entonces vamos a continuar. Hay otro que les decía que es el de la burbuja, entonces por favor anótenlo. Este es de la burbuja, déjenme abrir la presentación. Entonces váyanlo anotando por favor. De burbuja. Lo único que hace este instrumento, igual es de laboratorio, es determinar el tiempo en el cual la burbuja asciende a medida que yo lo roto. Entonces vamos a abrir la presentación donde me había yo quedado para verificar o poner esta imagen. Voy a compartir. Y vamos a verla. Le está abriendo. Aquí está. Una que es mediante la burbuja y que es mediante el balín. Entonces, tienen el mismo principio, ¿eh? Los dos tienen el mismo principio, lo estamos viendo aquí. La burbuja, les decía, va a tender a ascender a medida que yo roto esta superficie, es una tubería nada más, una tubería de acrílico, puede ser vidrio especial. Entonces, yo lo hago rotar, lo muevo y la burbuja va a tender a ascender. Les comentaba yo que en la escuela teníamos un instrumento que hicieron sus compañeros que tenían varios tubos y hacían rotar, en este caso, esos tubos y se generaban o determinaban ellos el tiempo en el cual la burbuja ascendía, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa con este instrumento que se llama
en este caso un instrumento para medir la viscosidad, pero mediante la caída de un balín. El balín va a generar una fuerza, obviamente por el peso y por el efecto de la gravedad. Entonces voy a tener aquí una fuerza que es la masa por la gravedad, es mi peso que yo tengo aquí, pero la va a hacer hacia la parte, hacia el centro de la Tierra, ¿no? Por el peso que tenemos. Pero como voy a tener un líquido en la parte interna, en mi tubo, ese líquido me va a generar igual una pequeña fuerza de empuje hacia arriba, como que esa viscosidad no va a permitir que este balín baje o descienda de forma muy rápida, sino que se va a oponer a ese movimiento. Por eso es que yo tengo aquí esta figura. ¿Qué es lo que va a suceder? Sí va a caer el balín, va a ser normal por el peso que tiene, pero le va a costar trabajo cada vez que esté en presencia de una solución, de un líquido que presente alta viscosidad. Entonces, el tiempo de caída de ese balín también me va a permitir cuantificar la viscosidad presente en el líquido, ¿vale? Entonces, para que ustedes lo anoten también, caída de balín. Estos igual son muy utilizados en lo que es en el laboratorio, ¿eh? En realidad, a nivel de la planta de proceso, en la línea de proceso, hasta el momento no he encontrado un instrumento que me mida directamente la viscosidad. Igual y a lo mejor ustedes encuentran alguno, a lo mejor yo no lo he buscado bien también, pero por el momento los únicos que yo he encontrado y que los conozco son los que están a nivel laboratorio, solamente para determinar lo que es la viscosidad. ¿Sí? Entonces, por favor, dibújenme esta parte, esta esferita me va a representar el balín, el empuje, la fuerza que yo tengo hacia abajo, por el efecto de la gravedad que tengo, y aquí hay un vector de empuje, es una fuerza resultante. Ese vector de empuje es debido al fluido que yo estoy manejando, a esa viscosidad que tiene el fluido. Entonces, este balín está inmerso, está dentro de este tubo que está colocado para medir lo que es la viscosidad. Entonces, está inmerso y simplemente lo único que tengo que hacer es rotar este espacio que tengo aquí, rotarlo y observar cómo es que pasa o cómo es que baja este balín. Hay una práctica que realizar, jóvenes. ¿Alguien me quiere comentar algo? Sí, maestra. Ya me enseñó cómo funciona este instrumento. Es que se me trabó la sesión ahorita. Perdón. Sí. No te preocupes. Mira, este es igual un viscosímetro, pero sigue siendo a nivel laboratorio. ¿Cómo funciona? En la parte interna hay un tubo, es un tubo de acrílico o de vidrio. Aparte hay otro afuera que lo cubre. Entonces, el de en medio contiene el líquido al cual se le va a medir lo que es la viscosidad. Para que esto funcione, necesito de una esfera. Entonces, en realidad lo que se utiliza es un balín. ¿Por qué un balín? Porque pesa más, tiene un peso un poquito mayor. Entonces, es más fácil romper, gracias a este balín, romper la oposición que se está dando debido al fluido, debido a su viscosidad. Entonces, lo que va a hacer el balín, por su peso que tiene, va a ejercer una fuerza hacia el centro, es decir, hacia abajo. Eso es lo que yo tengo aquí. Entonces, masa por gravedad es un peso, es una fuerza que se va a ejercer. Va a romper la fuerza que está ejerciendo ahora ese fluido, va a romper esa viscosidad que tiene. Bueno, no es que rompa la viscosidad, sino más bien rompe la fuerza que está ejerciendo ese líquido para impulsarlo hacia arriba. Entonces, el balín, como es más pesado, va a tender a descender. Y con esto, pues, se verifica lo que es el tiempo de caída de ese balín para poder determinar la viscosidad. Entonces, se llama así caída del balín. Por ejemplo, maestra, depende, ¿el balín siempre es el mismo para cualquier fluido o cambia? No, bueno, dentro de estos equipos, a la hora de adquirir un equipo, ya viene el balín. De hecho, ahorita les estaba yo comentando que vamos a hacer una pequeña práctica. Ojalá que ustedes tengan un balín en casa. ¿De qué va a depender? Pues del fluido que yo tengo. Si es un fluido muy viscoso, imaginemos que alguien va a utilizar chocolate en fase líquida, obviamente, ¿verdad? Entonces, si está el chocolate en fase líquida, en esta temporada que hace calor,
pues obviamente la viscosidad baja todavía más y como yo no tengo líquido, pues tuve que calentarlo, ¿no? Entonces, le va a costar menos trabajo moverse este balín en un chocolate porque está derretido y por la temperatura que se está manejando. Pero si alguien quiere hacer uso de este balín y, por ejemplo, colocarlo en la pasta dental, el balín, sí va a bajar, pero va a costar mucho trabajo porque la pasta dental es más sólida que líquida. Realmente su viscosidad es muy, muy alta y me va a costar más trabajo. Si yo tengo un balín más pesado, pues obviamente esa oposición a la caída va a ser menor. ¿Por qué? Porque va a pesar más por la fuerza que se está aplicando hacia abajo. Entonces, vamos a encontrar, obviamente, diferentes tamaños de estos, en este caso, de estos instrumentos a nivel laboratorio para medir esa viscosidad. Igual y si me ayudan, alguien vaya buscando, por favor, una ficha técnica de un instrumento para medir la viscosidad de este tipo de caída de balín. Yo voy a presentar, ya tengo uno abierto, voy a presentar el que estábamos viendo, el viscosímetro rotacional. Este es de la marca El Cometer. Hay muchos, vamos a encontrar muchos, pero vamos a ver este y ahorita regresamos con el del balín. Entonces, necesitamos que esto esté bien ajustado para evitar tener valores con errores, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Simplemente el vaso, el recipiente donde tengo en este caso el líquido, y hago la inmersión. Eso es lo que requiero. Ahora, déjenme ver si aquí aparecen sus características. Pero hacer una Dice, pregunta. sí, Ahorita estuve buscando así como algo que se puede utilizar allá en el proceso. sí. Me aparecen algunos, pero no sé si sean como los usillos del viscosímetro Si o quieres, realmente se puede, se lo comparto. ahorita lo puedes compartir en la pantalla, nada más permíteme terminar con esto. Quiero leer la aplicación y ahorita si me haces favor de compartirlo. Entonces, este que estamos viendo es utilizado para pinturas, barnices, adherentes, pastas y tintas líquidas con solo presionar una tecla. Bueno, ya. Entonces, ese es el uso que se le da a esto. Aquí vienen características del usillo, tiempo de reposo de la muestra y el tiempo. Recordemos que ayer hablábamos de aquellas soluciones que la viscosidad cambia con respecto al tiempo o cambian igual con respecto a, obviamente, a la temperatura, ¿no? Bueno, dejo de compartir porque sí me interesa ver el de su compañero. Nada más antes de. Aquí aparecen los rangos. Entonces, como hablamos de viscosidad, aparece la unidad. Comúnmente aparecen lo que son los poises o centipoises, que son las unidades correspondientes a esta viscosidad. Según esto, aquí aparece que tiene un rango de 25 centipois a 5,274 centipois. Viene la resolución, la precisión, la repetibilidad, la velocidad de rotación, 200 RPM, la temperatura de funcionamiento de 10 grados Celsius a 40 grados Celsius. ¿Sí? Dejo de compartir para ahora sí ver. Si quieres compartir, por favor, de una vez, y lo vemos. ¿Quién iba a compartir? Yo, profesora, no sé si se puede. Sí, por favor, Arturo. Sí, gracias. ¿Sí se ve? No, vemos tu fotografía nada más, Arturo. Que ya, ahí se ve. Ya no lo quitaste, Arturo, ya se veía. ¿Puedes intentar otra vez, por favor? Por lo que alcancé a ver, es del mismo. Son viscosímetros rotacionales. ¿Lo puedes volver a compartir, Arturo, por favor? Sí, ya lo puse. Ok. Me avisa cuando sea. Sí, ya se ve, ya lo estamos viendo.
Es el mismo, son rotacionales y están inmersos en la tubería, por lo que alcanzo a ver aquí. Y además están acoplados, tienen las bridas, ¿no? Para poderlo ensamblar, para poderlo colocar a la propia tubería. Ok, ¿puedes buscar, o bueno, qué información más encontraste para ver las características que tiene este? Es que encontré como un proveedor que, nada más que perdí, creo que son estos. Ah, es este. ¿Sí se comparte la pantalla? Sí, ya lo estamos viendo, lo puedes, escoge o abre uno un poquito más grande, siguen siendo los usillos, sí, están colocados, para ver si aparece una hoja de datos o algo que podamos revisar. No, es que ya abrí una hoja. Bueno, abrí la página del proveedor, Sí, pero no sé si les aparezca a ustedes. sí la estamos viendo. Dice descripción y ahí viene la instalación, ahí lo estamos viendo. Viscosímetro Ah, vibratorio, pues es el ajá, es el mismo, y de hecho ahí hasta aparece ya la instalación, donde está instalado, dentro de la propia tubería, y además hay un codo, un codo, y nos indica, hay algo, jóvenes, que se llama, a lo mejor las han escuchado, lo que es agua arriba y agua abajo. ¿Alguien ha escuchado ese término? Sí, profesora. A ver, ¿qué han escuchado? Bueno, las aguas arriba son el fluido antes de llegar al instrumento y las aguas abajo es una vez que ya pasó y se midió por el instrumento. Así es, entonces aquí estamos viendo eso precisamente, gracias Ariel. Estamos observando eso con la imagen que nos está mostrando su compañero. Entonces, dentro de la instalación aparece esta parte, ¿no? La tubería, tenemos el codo, entonces necesitamos hacer pasar que esté en contacto directo con ese líquido. Ok, ahora puedes moverte ahí en esa misma hoja para ver si aparece, Arturo, si aparecen las características de este viscosímetro. no se ve, ¿verdad? Nada más aparece características tipo, ahí no lo alcanzo a ver bien, creo que es vibratorio, aplicaciones de proceso, configuración en línea, opciones y accesorios de alta temperatura. ¿Nos puedes leer la descripción, Arturo? Porque yo no la alcanzo a ver, por favor. Sí. Dice, los detalles más delicados, confusión de resistencia y alta precisión que pueden detectar los más ínfimos cambios de la viscosidad. El XL7 es el estándar para las mediciones en línea. Por eso las empresas que exigen el más alto rendimiento y fiabilidad insisten en contar con HydraMotion. Queremos que el sensor detecte cada detalle de viscosidad del fluido, así que se sitúa en el centro del flujo, no hay cubiertas ni protecciones de por medio, así que hasta el más mínimo cambio en el fluido se percibe instantáneamente. Los viscosímetros se convierten en la referencia de fiar en el proceso, funcionan por todo el mundo día-noche dando medidas vitales de viscosidad en los fluidos a empresas que dependen de conseguir la viscosidad correcta. Y pues básicamente es como lo más importante. Aumenta la calidad, eliminar los desperdicios, medir y controlar la viscosidad en tiempo real, puede transformar su modo de producción. La altísima sensibilidad le permite detectar los más cambios ínfimos. Pues es lo mismo prácticamente. Y pues aquí abajo hay varios como como varios modelos. Sí, ya ya los estamos viendo ahí. Todos son vibratorios. Entonces, ahí esa es la característica que tiene. Y además recordemos que esos usillos, que son esas partes que estamos observando ahí, que es la que tiene la inmersión en el líquido. Acuérdense que
deben de ser de acero inoxidable, sobre todo si hablamos de la industria alimenticia, ¿eh? Tienen que cumplir estas características. Muy bien, Arturo. Gracias, Arturo. Sí, o sea, Armando también nos envió, gracias Armando, en el chat, aquí un documento. Entonces vamos a abrirlo, por favor, vamos a ver qué nos mandó Arturo. Es de Emerson, ok, son las horquillas, pero estas horquillas, bueno, también es de vibración, se genera esta vibración. Decíamos que nos es útil para medir, aparte de la densidad, pues también nos va a medir la viscosidad. Entonces, en realidad son los que habíamos revisado. Vamos a ver qué información aparece aquí en esta hoja de datos. Aparece la escala, dice que es una medición precisa de viscosidad, más menos un porcentaje de la escala completa, y densidad más menos 1 kilogramo sobre metro cúbico. Entonces, no nada más la densidad, sino que también la viscosidad. Y vamos a ver, viene la configuración, cómo está colocado, ok, viscosidad dinámica, viscosidad de referencia, la densidad también de referencia, los grados API, ok. Entonces, esto ya lo habíamos revisado, que son de horquillas, que también son útiles para medir la viscosidad. Muy bien. Viene igual en este caso, el montaje, ¿no? Cómo se monta, y algunas especificaciones físicas, materiales de construcción, partes, esto es importante, partes en contacto con el proceso, acero inoxidable, 316 es una de las clasificaciones que se tienen. Acabado de las pinturas, dice estándar, carbono con diamante, recubierto o electropulido. El recubrimiento DLC se aplica a las pinturas únicamente en razón de sus propiedades antiadhesivas y no para protección contra la corrosión. Carcasa del transmisor, acero inoxidable 316 o aluminio con revestimiento del poliuretano. Fíjese que llega a pasar cuando seleccionamos materiales distintos, tanto en tuberías, y a veces ocurre lo mismo con estos instrumentos. Cuando llegamos a seleccionar materiales distintos, uno de ellos debe tener una protección de corrosión, ya que si no lo llego a tener, puedo por acciones en este caso del ambiente, de lo que es la humedad de agua, de los líquidos, a veces hasta de las sales, me empiezan a corroer parte de estos instrumentos. Entonces, cuando yo hago una instalación y tengo materiales distintos, al tenerlos, debo de tener, en este caso, una protección para que no se puedan corroer tan fácilmente, ¿no? Para que el tiempo de vida sea todavía mayor. Muy bien. Gracias, Armando, por enviarnos esta hoja igual. Muy bien, entonces estábamos con la parte de lo que es la caída del balín. Entonces, esta parte de la caída del balín les decía que es a nivel laboratorio esta técnica que se utiliza. Entonces voy a abrir. Esta es una práctica, jóvenes, la voy a compartir. Es una práctica en la cual se usa para determinar esta viscosidad. Nada más la voy a abrir como referencia. Caída de bola, en este caso la bola es el balín, obviamente viscosos, ¿no? Oxímetro de caída a bola, determinación de la viscosidad que se está utilizando este fluido. Bueno, tenemos esta caída, esta presión está haciendo la bola del balín, pero para determinar, porque siempre les digo el tiempo, y con el tiempo pues ya tenemos el valor de datos de viscosidad, no, tenemos que hacer uso de las ecuaciones, en este caso,
la viscosidad. Entonces, alguien me preguntaba, no recuerdo quién, ¿influía el tamaño del balín? Sí va a influir, porque vamos a encontrar de diferentes tamaños y obviamente de la aplicación del tipo de fluido que necesitemos, ya que las voy a subir en el claro para que ustedes lo vean. Ya que las ecuaciones que se utilizan, pues me piden, o como datos, necesitan metro de ese balín, de esa esfera. Entonces yo la necesito conocer para poder realizar el cálculo y determinar al final lo que es su viscosidad referente. Entonces sí lo necesitamos para poder esta práctica. Aparece lo que es la lista de materiales, cómo se hace el montaje en esa tubería y sobre todo cómo es que se va a determinar, en este caso, del tiempo que yo necesito, de las veces que tengo que repetir esas caídas del balín, yo voy a determinar, pues obviamente, su viscosidad correspondiente. Esta se la subo para que ustedes la puedan ver. Como es un balín, jóvenes, pues obviamente para sacar el balín estaríamos preguntándonos, ¿y cómo le voy a hacer? Tengo que vaciar todo mi fluido, sacar mi balín y con un imán lo podemos sacar, entonces lo limpio y otra vez vuelvo a hacer la medición. Ustedes, espero, no sé si lo han hecho o no, pero creo que sí. Cuando yo les hablaba de lo que es el tacómetro, y le veía si alguien lo podía hacer con sensores de presencia. Entonces, los sensores de presencia me pueden ser útiles para determinar el tiempo. Yo puedo tener un sensor colocado en la parte inferior y en la parte superior. Entonces, el sensor, para que sea algo más preciso, se activa. Entonces, se activa y se detiene cuando lo vuelve a detectar en la parte de abajo, y entonces ahí ya se tiene un valor más correcto, más adecuado, para poder tener los valores deseados y determinar lo que es. Entonces, les voy a pasar esta práctica, jóvenes, se la subo ahorita en el Classroom para que ustedes la tengan. Y quiero que ustedes intenten hacer un instrumento como esto en su casa con el material que ustedes tengan. Si tienen un balín lo pueden hacer, o si no, a lo mejor alguna canica, pero pues esa sí voy a tener que vaciarla para poder sacar la canica, si no, no lo podría yo hacer. Con eso también lo podrían ustedes determinar. Necesitan un tubo, si tienen por ahí, a lo mejor puede ser un vaso algo largo, lo podemos utilizar para que ustedes ahí agreguen su solución y puedan determinar esa viscosidad. No tenemos los sensores, pero tenemos un cronómetro, entonces voy a pedir a alguien, a lo mejor, que me ayude con el cronómetro para activarlo cuando ya está pasando. Pongan ustedes una marca para que ustedes lo puedan determinar, el tiempo en el cual yo voy a tomar, obviamente, el dato. Cuando pase por esa marca y cuando vuelva a caer en la parte inferior, pongo otra marca y ahí detengo mi cronómetro. Entonces, con esto, con la repetición, podemos nosotros hacer en los experimentos, podemos determinar lo que es la viscosidad. Entonces, en este momento les voy a subir en el Classroom esta práctica para que ustedes lo intenten hacer en casa de forma sencilla y puedan ustedes determinar la viscosidad de un fluido. Este fluido, ¿qué puede ser? A lo mejor si ustedes tienen un shampoo, lo pueden utilizar, después lo vuelven ustedes a usar, no lo vayan a desechar. O si tienen, por ejemplo, si es un aceite de casa que consumimos en la, bueno, pongan cierta cantidad de aceite, pero ese aceite ya no lo van a usar, O sea, no lo tiren tampoco al drenaje, guárdenlo para, a lo mejor, sí, para las puertas, o no sé, ahí utilicen ese aceite para lubricar algo, pero no lo tiren, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no lo podemos usar, porque obviamente vamos a utilizar esa esfera, o esa canica, o ese balín, entonces va a contaminar eso. De hecho, consuman aceite. Pero pueden utilizar ustedes cualquier fluido que tengan disponible en casa para que puedan ustedes intentar montar esto. Váyanlo haciendo,
Para la siguiente semana lo presentamos, lo que ustedes hayan realizado, tómenle alguna fotografía, si quieren tomar algún video, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Y sus cálculos, determinen con sus cálculos cómo determiné en este caso esta parte de la viscosidad. Muy bien, jóvenes, bueno, ya se nos fue el tiempo, son 4:07 ya. No sé si alguien tenga algún otro comentario. ¿Algo de... ¿No, Arturo? No. Muy bien. No les paso lista el día de hoy, jóvenes. Estamos todos, ya vi quién faltó. Entonces, pasen buena tarde si ya no tienen preguntas. La siguiente semana, no es cierto, mañana nos toca clase, mañana continuamos. Y ya la siguiente semana les indicaré cómo vamos a hacer nuestro examen, jóvenes. ¿Sí? Bueno, si ya no hay preguntas, entonces mañana continuamos, por favor.